Hola, pues espero que te encuentres lleno de entusiasmo, de energía y de pasión. Con todo lo aprendido hasta este momento, estamos en todas las posibilidades de empezar a diseñar nuestro primer circuito con transistores. Si te has perdido de alguno de los videos que hemos hecho anteriormente, te recomiendo que lo hagas en este momento, a fin de que este nuevo diseño con transistores pues lo hagas con todo conocimiento de causa. Para esto voy a recomendar cuatro consideraciones. Siempre que intentes hacer un nuevo circuito o diseñar un nuevo circuito con transistores y que este sea un circuito de conmutación, bueno, tengo que aclarar que el día de hoy vamos a diseñar un circuito de conmutación. Vamos a suponer en primera instancia que el transistor está funcionando en la región activa. Esto no siempre va a ser así, pero yo lo voy a suponer desde un principio como por default. El segundo paso es obtener los valores de corte y de saturación. Recuerden que corte se refiere al voltaje colector emisor y saturación se refiere a la corriente de colector. Una vez hecho eso, vamos a obtener la corriente de base y la de colector. Esto recuerden que se obtiene mediante la polarización de la base. Y finalmente vamos a encontrar la tensión entre colector y emisor. Una vez hecho estos cálculos, los vamos a comparar con los obtenidos en el paso 2. Como estamos suponiendo que el transistor va a trabajar en la región activa, si resulta ser que nos encontramos con una incongruencia, como podría ser que la corriente de colector es mayor a la corriente de saturación, o que el voltaje colector emisor es negativo, una cosa rara, pues entonces quiere decir que ese transistor no está funcionando en la zona activa y por lo tanto no va a servir como amplificador. Sin embargo, ese circuito puede ser útil como un circuito de conmutación. Lo primero que vamos a hacer es reconocer la saturación. Observen el siguiente circuito, que es una configuración de emisor común, como muchos de los que hemos puesto como ejemplos en los videos anteriores. Tenemos una fuente de voltaje de base de 10 volts, una fuente de voltaje de colector de 20 volts, una resistencia de base y una resistencia de colector de 100 kiloohms y 10 kiloohms respectivamente. Este transistor nos está entregando una ganancia en la región activa de 50. Muy bien. Lo que nos dice nuestro procedimiento es que primero calculemos la corriente de saturación. Nosotros conocemos esa fórmula, tenemos voltaje colector, tenemos resistencia de colector y esa corriente de saturación, sustituyendo los valores, nos va a dar un valor de 2 miliamperes. Y nos falta el voltaje colector emisor de corte, pero nosotros sabemos que es igual a la fuente que polariza al colector, en este caso son 20 volts. Teniendo esos dos valores yo ya puedo trazar mi recta de carga uniendo esos dos puntos. Muy bien, ahora me interesa saber dónde se encuentra el punto de operación de este circuito. Miren que estamos suponiendo que ese punto de operación se encuentra en la región activa, es decir, que si mi suposición es válida, yo debo de encontrar el punto de operación en esta región, aquí en esta misma recta, pero en la región activa del transistor. ¿Dónde estará ese punto de operación? Vamos a ver. Para esto me dicen que polarice la base. Tengo mi fuente de voltaje que polariza la base, menos voltaje base emisor. Vamos a suponer que este transistor es de silicio, ahí pondríamos 0.7 volts, entre 100.000, que es la resistencia de la base. En este caso nos da una corriente de base de 93 microamperes. Con esta corriente podemos determinar la corriente de colector. Nos dan la beta, que es de 50, por la corriente de base, y tenemos 4.65 miliamperes. Nuestro procedimiento nos dice que observemos estas dos corrientes. Y con esa observación llegamos a la primera conclusión. La corriente de colector no puede ser mayor a 2 miliamperes. Por lo tanto, es la primera incongruencia y entonces este circuito no se encuentra trabajando en la región activa. Es seguro que está en la región de saturación. Nosotros pudimos habernos dado cuenta de esta conclusión calculando el voltaje colector emisor. Si nosotros sustituimos ahí los valores, vamos a obtener que el voltaje colector emisor es menos 26.5. Otra incongruencia, el voltaje colector emisor no puede ser negativo. Entonces con esta observación determinamos que el circuito trabaja en la región de saturación, no trabaja en la región activa, por lo tanto no puede servir como amplificador y podría ser útil como un circuito de conmutación. Ahora, recordemos que la ganancia en corriente directa varía habitualmente
la ganancia que me dan las hojas de especificación de los transistores es un valor en donde el transistor trabaja en la región activa, pero en este caso sabemos que este circuito no está trabajando en dicha región, por lo tanto, pues ese valor de la beta no es el adecuado, no es el real, no es el que yo tendría en este circuito. ¿Qué valor tendría entonces la beta en esa región de saturación? Muy bien, para esto recordemos esta curva. Decíamos en aquella ocasión que cuando la corriente de colector aumenta, la ganancia baja, y cuando disminuye, también. Así que dadas esas consideraciones, yo debo de hacerme ahora la pregunta, ¿qué valor tendrá esa ganancia de corriente directa cuando sabemos que este circuito está trabajando en la región de saturación? Es decir, cuando la corriente de colector llegó a su máximo valor, ¿verdad? Bueno, un consejo práctico es cuando un transistor entra a la región de saturación, la ganancia de corriente directa disminuye su valor que cuando está trabajando en la región activa. Bueno, pues es hora de suponerse si observamos las curvas de la ganancia de corriente directa en el transistor, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestro circuito anterior, ahora nuestro interés es conocer el valor de esa beta en esa región de saturación. Nosotros sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, pero esto sucede pues en la región activa. Pero en condiciones de saturación, entonces yo tengo que cambiar un poquito esta fórmula. La corriente de colector de saturación va a ser igual a la ganancia de corriente directa que en este momento desconozco por la corriente de base. La corriente de base no puede ser de saturación porque recuerden que es con la que polarizamos la base del transistor. Así que si despejamos esta ganancia de corriente directa de saturación, nos queda esta relación, que para este ejemplo de circuito esta ganancia nos da de 22. Muy bien, un diseñador de circuitos experimentado que desee que este circuito permanezca en la zona de saturación no va a considerar la ganancia de corriente directa de saturación igual a 22, fíjense. La va a tomar igual a 11, justo a la mitad. Siempre un diseñador de circuitos va a tomar valores a la mitad o valores al doble. ¿Y esto por qué lo hace? Porque para este caso, el tomar una ganancia de saturación de 11 garantiza y asegura que este circuito va a funcionar bajo todas las condiciones posibles. Cuando el transistor llegue a una temperatura muy alta o llegue a una temperatura muy baja, o cuando el transistor se reemplace por otro del mismo tipo, etcétera. Entonces, bajo todas las condiciones posibles, el diseñador debe de asegurarse que este circuito pues va a funcionar. Tomando esa consideración, la ganancia de corriente directa de saturación la tomamos como 11 y eso va a ser igual a 2 mA entre la corriente de base. ¿Cuánto vale la corriente de base? Porque yo lo que quiero es ahora tener una nueva polarización de la base con esos nuevos datos. Bueno, de aquí despejamos la corriente de base y me queda que para que yo tenga esa ganancia de corriente directa en saturación, mi corriente de base debe de valer 0.18 mA, lo cual quiere decir que debo de reemplazar esta resistencia por otra. ¿De qué valor? Bueno, yo conozco esta ecuación, de aquí puedo despejar la resistencia y me queda que esa resistencia de 100 kiloohms la tengo que reemplazar por esta otra de 51 kiloohms. Con eso estoy garantizando que este circuito siempre va a trabajar en la región de saturación. Un consejo práctico es aplicar la regla 10:1. Esta regla consiste en que la resistencia de base debe de ser cuando menos 10 veces más grande que la resistencia de colector. ¿Para qué? Para diseñar un circuito de conmutación. Bueno, esta regla va a ser válida siempre y cuando mis dos fuentes de voltaje, la de base y la de colector, tengan la misma magnitud. Si tienen diferente magnitud, yo no puedo aplicar esta regla. Pero habitualmente se estila que estas dos fuentes casi siempre tengan el mismo valor. Si nosotros ponemos la resistencia de base 10 veces mayor a la resistencia de colector, estamos asegurando que este circuito trabaje en la región de saturación y por lo tanto pueda ser utilizado como un circuito de conmutación. Muy bien, vamos a quedarnos con este circuito y ahora vamos a ver cómo diseñamos un circuito de conmutación. Una vez dominado lo anterior, de inicio sabemos que este circuito pues va a funcionar como un circuito de conmutación. ¿Por qué? Tengo dos fuentes iguales de 10 volts, tengo una relación de base respecto a la de colector 10:1 y prácticamente sin considerar el valor de la beta puedo garantizar que este circuito se encuentra funcionando en la región de saturación. Pero no lo hagamos tan empíricamente. Conocemos estas dos fórmulas para determinar los puntos de saturación y de corte, sustituyendo los valores 10 volts entre 1000, 10 mA, y un voltaje colector emisor de corte de 10 volts.
Con esos 2 puntos yo ya puedo trazar mi recta de carga y saber dónde anda mi punto de operación. Al ver la polarización de la base que este circuito tiene, 10 volts menos 0.7 entre 10.000 me da una corriente de base de 0.93 miliamperes. Con eso yo puedo calcular la corriente de colector, me dan la beta, que es de 50, y finalmente la corriente de colector aparentemente de operación pues es mucho mayor a la corriente de saturación. Concluyo que mi punto de operación se encuentra en la región de saturación. Calculamos voltaje colector emisor, conozco todos esos valores, me da negativo. Definitivamente este circuito lo puedo usar como circuito de conmutación. ¿Por qué? Porque el punto de operación se encuentra trabajando en la región de saturación. Entonces, concluyendo, la polarización de la base resulta muy útil en los circuitos digitales porque normalmente estos circuitos están diseñados para trabajar en las regiones de saturación y de corte, aún pese con todas las variaciones de la ganancia que ya conocemos. Los circuitos digitales a menudo se denominan circuitos de conmutación porque su punto de operación conmuta entre 2 puntos de la recta de carga. Vean, en nuestro caso, las tensiones de salida están variando en este caso entre 0 volts y 10 volts. ¿Por qué? Imaginemos que este switch que ahorita lo tenemos cerrado, lo abrimos. Al tener un circuito abierto en la malla 1, pues lógicamente la corriente de base no existe, vale 0. Y si la corriente de base pues es 0, la corriente de colector también es 0. Simplemente nos queda voltaje colector emisor igual al valor de la fuente de polarización del colector. Y en ese momento el circuito ya conmutó a los 10 volts. Y ahí vamos a estar. Entonces tenemos este circuito conmutando entre un voltaje bajo y un voltaje alto. Pero imaginemos un circuito TTL. Esos circuitos trabajan con un voltaje bajo de 0 volts y un voltaje alto a 5 volts. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente variar la magnitud del valor de las fuentes. Todo pareciera indicar que este circuito pues representa una compuerta NOT, porque cuando tenemos el switch cerrado, el voltaje de salida que tenemos es un voltaje bajo, y cuando lo tenemos abierto, tenemos un voltaje alto. Muy bien, pues espero que este video tutorial te haya ayudado mucho, que hayas aprendido a diseñar un circuito de conmutación y no te pierdas los próximos en donde aprenderemos a diseñar circuitos amplificadores. Hasta la próxima.